Notimundo Estelar. Información inmediata. Estamos de vuelta con ustedes, amables oyentes, para hablar sobre el informe policial de la muerte de la subteniente Pamela Atti, que señala que habría sufrido varios golpes en el cuerpo, además de haber sido víctima de violación. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y doy la bienvenida al abogado Vladimir Porognia. Él es abogado de Santiago Quintanilla, uno de los oficiales que ha sido mencionado como uno de los presentes momentos antes de haberse dado a conocer la muerte de la subteniente Atti. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a F Mundo por darnos cobertura. Y permítame empezar con una frase propia. Cuando muere una mujer de forma violenta, muere un poco la sociedad. A través de esta frase expreso nuevamente mi solidaridad a todos los familiares de la subteniente Atti. De hecho, el país merece conocer qué es lo que pasó antes, durante y después de este asesinato que ha conmocionado al país, más cuando hoy se conoció el parte policial que señala que a la subteniente se le encontró varias manchas en su cuerpo, distribuidas anatómicamente a nivel de cabeza, cara, cuello, tórax, miembros superiores y miembros inferiores. ¿Su defendido qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes de que la subteniente sea llevada a su dormitorio? Sí, es sumamente importante y muy interesante la pregunta. Y es bueno que sepan quién es el mayor Santiago Quintanilla. Es un oficial de carrera, segunda antigüedad en el último ascenso. Tiene una familia maravillosa, está enamorado de su esposa, de sus dos hijas. Su esposa viajó de Cuenca, de la Tacunga a Quito, y conjuntamente viajamos a la ciudad del Cocan, donde se llevó la audiencia de flagrancias. Y le pregunté si tenía alguna preexistencia, tal vez de violencia internamente, intrafamiliarmente. Me dijo, no. ¿Por qué está aquí? Porque fue el único criterio que tuvo Fiscalía para formular a 4 procesados sobre el delito de femicidio, es que fueron 4 oficiales que a la subteniente le llevaron de un evento social que era oficial. El evento social oficial era que se retiraba o pasaba a ser de servicio pasivo un miembro del ejército que había laborado por más de 30 años. Cabe recalcar que en la base está prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Y las fiestas? Sí, y las fiestas, así es. Estaba permitido un brindis. Uh-huh. Lamentablemente, cuando se dio esta reunión, el mayor Quintanilla, conjuntamente con el mayor Pinargote, llegaban de trabajar. Estaban en una reunión nada más ni nada menos que con el director o el jefe del comando Napo 19, el coronel Guerrón. Después de trabajar, llegan, se percatan de esta reunión, de este evento, y ven que estaba, al parecer, con ingesta de alcohol la subteniente Atti, uh-huh, y le llevan con dos subtenientes más a su ¿A qué hora llegó su defendido al cuartel? Esa hora es importante, la de ingreso. Él siempre estuvo en el cuartel. ¿Siempre estuvo? Sí. Ya. Y tú, mientras que se desarrolló el evento, él estuvo trabajando. Después de dejarle en la habitación, regresa a darle parte al jefe, al general Guerrón, a decir que no se iba a realizar la cena en homenaje a los 2 oficiales que se estaban retirando, porque uno de ellos había ingerido alcohol y estaba indispuesto. Es decir, la única conducta penalmente relevante fue ser un caballero, llevarle a la subteniente a su habitación, dejarle acostada, le retiraron los zapatos y ellos mismos dicen, sí, le zafamos el pantalón porque era muy apretado para que pueda estar cómoda y le pusieron... Cuando dice le zafamos, ¿a quiénes se refiere? ¿A él? Bueno, es en forma general, entre los 4, eso tenemos ahí... ¿Él admite que hizo eso? No, dice que con los subtenientes. O sea, miró, actuó, ¿qué hizo? Lo dijo en forma general. Uh-huh. Hay que tomar en consideración que fue una primera versión a la cual él acudió de forma voluntaria. Ya más adelante nosotros obviamente haremos ampliaciones para establecer de forma clara quién fue el que le zafó, pero aquí el hecho es le zafan el pantalón
porque estaba apretado. Le dejan acostada de lado, porque es muy común estos casos de la asfixia con su propio vómito, por obstrucción de las vías respiratorias con los alimentos. Lo hacen y se retiran a donde el jefe de la base militar. Nada más. ¿Qué pruebas hay de eso? ¿Hay videos? No existen cámaras. No hay cámaras. Esto está en las propias versiones, pero está también la versión del coronel Guerrón. Además, esta defensa, alcanzamos a llegar a las últimas versiones, y la última versión fue del coronel Guerrón. Y le habíamos preguntado si es que la subteniente Atik alguna vez había referido alguna denuncia, algún acto sospechoso en contra de mi defendido, y dijo no, nunca. Algo sí es importante y que me llama la atención: ¿por qué Fiscalía no le procesó es a un subteniente Fierro? Que en la versión dice, sí, a mí la subteniente Atik me mandó un mensaje y me dijo, venme a ver, estoy mal. Eso fue acá. Esa versión está en Fiscalía. ¿Ese mensaje a qué hora fue? Desconocemos, porque está solamente en la versión. Dijo que más o menos tipo 6 de la tarde. No le puedo dar ciencia cierta, porque Fiscalía lamentablemente no me dio las copias de la versión. ¿La subteniente con el subteniente? En un cuartel se conocen todos, sí, ¿no? Totalmente. ¿Y había algún tipo de relación? No, desconocemos de eso, pero ella le mandó un mensaje a él y se entendería, y él dice que fue a verle. Dice que lo que hizo es abrir y ver que estaba acostado y nada más. Entonces, el último en verle no fueron los 4 oficiales de los que se les formuló cargos, sino entenderíamos que el teniente Fierro. Y ahí sí, la labor de la Fiscalía tiene que ser inmediata, porque primero tenemos una instrucción de 30 días para empezar, y ¿quién miró y debería explotar el celular? ¿Quién miró eso? Él mismo lo dice en su versión. Él lo dice en su versión. Pero el celular de la subteniente Ati entró en cadena de custodia. Fiscalía debería sacar las autorizaciones judiciales, explotar ese celular para establecer con qué personas se vio, a quién se le mensajeó. Y en este caso el subteniente Ferro sí dijo, me llamó, me mandó un mensaje por WhatsApp diciendo que estaba mal y que le vaya a ver, pero él no está procesado. Entonces entendemos que allí de que hubo delito, que su defendido estuvo participando en un momento muy corto, dice usted, de cuando estuvo la subteniente y la llevó a la habitación. ¿Esa es toda la participación de su defendido? La única participación. Y aquí permítame, por favor, aprovechar este espacio para que conozca toda la ciudadanía. Sí, definitivamente existe un delito, como usted lo ha dicho. Eso significa que existe una materialidad. Lo que no se tiene es la responsabilidad, para empezar. ¿Y su defendido nunca escuchó nada? O sea, allí hubo un acto violento, hubo, según el parte policial, golpes, hubo violación y nadie escuchó nada. Lo mismo que pasó en la escuela de policía. Yo creo que se difiere un poco con lo que pasó en la escuela de policía. ¿Por qué? Porque en la escuela de policía realmente ya, primero ingresó lamentablemente... Pero es que acá es igual, dejan una mujer en una habitación y de ahí nadie escucha nada, como en la escuela de policía, nadie sabe nada. Sí, eso tendrá que elucidar Fiscalía, pero con respecto a mi defendido, lo que sí le puedo decir es que él se retira a dar el parte sobre que se canceló la cena. Y no es solamente la versión de él, porque es del mejor mecanismo de defensa. ¿Y qué hizo su defendido desde las 3 de la mañana y 20 minutos que dice el parte fueron a dejarle a la chica a la habitación hasta las 6 de la mañana, donde se conoce el fallecimiento de la chica? Él después de... ¿Qué hizo en esas 3 horas? Él después de dar el parte, entendería que se retiró a su pieza, porque él tiene, y eso justificamos con la jueza, él tiene su propia vivienda. Su villa. Perdón, su propia villa, exacto. Dentro de la misma base. unidad. Pero aquí hay algo importante. En primer lugar, él compareció de forma libre y voluntaria a dar la versión. Cuando se calificó la flagrancia, tuvimos la oportunidad de hacerles preguntas a los agentes aprensores. Y ellos dijeron que sí, que compareció a la versión señalada por la Fiscalía, es decir, el primer señalamiento. No eludió la justicia, no hubo intentos de fuga. Pero además de eso, Fiscalía solicitó muestras biológicas. Y él lo hizo y lo dio, porque está convencido de su inocencia y estoy convencido de la inocencia de mi defendido. Y permítame citar un adagio, aunque sea popular, pero muy sabio: el que nada debe, nada teme. Entregó las muestras. Con respecto al informe médico legal, es un informe preliminar que no necesariamente se establece si es que hubo o no hubo
violación. Dice que existe un líquido blanquecino, que hay que elucidar. Pero las marcas en el cuerpo, esas no dicen, sí, según los médicos forenses, dicen que hubo violencia en sus genitales, en su cuerpo. Sí, estamos de acuerdo de que existen signos de violencia. Hay que ver si es que esas marcas fueron justo antemortem, postmortem. Como digo, es un informe preliminar y estamos convencidos de que hubo una muerte, que hubo violencia. Sí, definitivamente. Yo me iba al líquido blanquecino. No obstante, más allá si es que aparecen espermatozoides o proteína P30, que es cotejable con ADN, en mi defendido, como la gran mayoría, dieron sus muestras de forma voluntaria. Cuando dice la mayoría, ¿se refiere a quiénes? Porque son 14 inicialmente, o eran 18 de hecho, inicialmente. 18. Y de los 18... Después fueron 14, y ahora son 4. Ya, de quién puedo dar fe es el del mayor Pinargote. Él también me refirió que había dado sus muestras. Más bien sería preguntarle a la fiscalía quién nos dio las muestras. Y entonces, ¿qué pasó después? De ser aceptada la versión, ¿qué pasó después? ¿Cómo van a explicar ustedes que aparece el cuerpo de una subteniente muerta, luego un comunicado de Fuerzas Armadas diciendo que se murió por asfixia y luego diciendo otra cosa? ¿Cómo explican eso? Hay un accionar de un espíritu de cuerpo allí. Tal vez podría ser incluso un pronunciamiento apresurado, ignorancia, con el mayor de los respetos del comunicado, de ignorar algo. ¿Quién emitió ese comunicado? O sea, los oficiales, me imagino, se asustaron, miraron el cuerpo, no sabían qué pasaba, emiten un comunicado diciendo una cosa que no era. ¿Y cómo lo van a explicar? Como digo, en virtud de su propia ignorancia, porque no son médicos legistas, han de haber pensado que si estaba con ingesta de alcohol, que murió por asfixia. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Llamaron al EQ 911, dieron las facilidades. ¿Quién llamó? Ingresaron. No, eso porque no, entre ellos sí saben qué pasó, cómo fue el accionar en ese momento. Esa información no lo tenemos. Hay que tomar en cuenta que recién se calificó la flagrancia, que hay ciertos elementos que tiene Fiscalía que son el examen preliminar médico-legal y las versiones. Nada más. Me encantaría absolver todas estas preguntas, pero eso se lo vamos a hacer dentro de los 30 días siguientes. Pero por parte del ejército, se dieron las facilidades, ingresaron, se llevaron el cuerpo y cuando se establece en el informe de autopsia preliminar, efectivamente se dice que la causa de muerte es la que usted ya ha referido. La doctora Paula Montoya estuvo ayer aquí con nosotros. Lo invito a que se ponga los audífonos, doctor, para que usted escuche lo que piensa la familia, que está todavía obviamente dolida y como todo el país consternada, y lo que piensa la abogada del accionar de los señores oficiales después del hecho. Escuchemos. Desconocían realmente la autopsia, ¿no? Y cuando ya se entrega realmente el informe forense, se determina inclusive que hubo signos de violencia, que hubo golpes en su rostro, inclusive que hubo laceraciones en sus partes genitales, y por eso se presume que es un acto también que tuvo de violación. Y es por eso que se emiten luego de esto un segundo comunicado, como que ya después se enteraron, o sea, esta información. Pues a estas 4 personas se los detiene porque ellos son directamente los que le llevan a la pieza. Los 4 coinciden que supuestamente le dejan en su habitación por darle una facilidad, permiten, inclusive le dejan acostada, le sacan los zapatos y supuestamente le dicen que le desabrocharon el pantalón, ¿no es cierto?, para que ella se sienta más cómoda. Entonces, por la versión que coincide entre los 4, ¿no es cierto?, porque después dice le dejamos y salimos. Entonces, esto viene a ser, ¿no es cierto?, una circunstancia que tendríamos que aclarar. O sea, no puede ser que los 4 mismos digan esta situación. ¿Qué contesta usted a eso? Que los 4 coinciden en la misma situación. Porque están hablando con la verdad. O sea, ninguno de los 4 asume que participó en un hecho de violencia y un asesinato. No, Ninguno. Por lo menos en mi cliente no, y el del mayor Pinargote no. No tuve tiempo de revisar las versiones de los otros 2 subtenientes. Cuando usted menciona... Pero permítame solamente hacer hincapié. ¿Por qué coinciden? Porque están hablando con la verdad. Llegan, ven que se encuentra mal la subteniente, los 2 mayores, al ser una institución jerarquizada, les disponen a 2 subtenientes que le ayuden a subirle al carro. Le llevan en el carro hasta la habitación y de la habitación salen. Es más, en el camino encuentran a otro subteniente que estaba prácticamente desmayado con ingesta de licor, que también se lo trasladó a su habitación.
por un lado. Y por otro lado, es importante recalcar que quien va a cometer un delito no lo hace al frente y vista de todo el mundo. Lo hace justo en el despoblado, en la parte de la oscuridad, en cuando no esté nadie más. Hay que establecer técnicamente incluso la hora de la muerte, y para eso también es importante saber los mensajes de WhatsApp que remitió la subteniente para llegar al real responsable. Eso es sumamente importante. Ustedes dicen que el responsable no está entre los 4. Eso es lo que usted dice. Yo puedo decirle por mi defendido, Santiago Quintanilla, el mayor Santiago Quintanilla. Y al haber mencionado el nombre de un teniente que usted señala de apellido Fierro, ¿sospechan de él, los 4? No, yo no puedo hablar por los otros 3. ¿Su defendido sospecha de él? Más que él, esa defensa con la experiencia que he tenido en la profesión, tuve el gusto de trabajar 8 años en la Fiscalía General del Estado, en el Consejo de la Judicatura. Lo que me llama la atención es que si él, en la propia versión, dice que la subteniente le mandó un mensaje diciendo que se encontraba mal, entonces aquí también es la lógica de a qué hora le dejaron y a qué hora mandó el mensaje. Y si es que ya estaba en la habitación y le dice, me siento mal, venme a ver, entonces el último que le vio es el señor Fierro. Entonces sí me llama la atención que no haya estado por lo menos procesado en esta causa. Tal vez Fiscalía lo pueda vincular más adelante, salvo que él igual descargue elementos de que le vio y de ahí a qué hora se retiró. En fin, todo eso tiene que dilucidar Fiscalía. Ese mensaje, la hora del envío de ese mensaje es clave, porque ustedes dicen que estaba completamente dormida, que no sentía absolutamente nada. Es sumamente importante, pero eso tenemos que verlo cuando Fiscalía haga la explotación del celular que ingresó de cadena de custodia de la subteniente. Lamentablemente del subteniente Fierro no vamos a poder acceder porque él tiene su propio celular y no está procesado en esta causa. Uh-huh. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Ya. En lo posterior, ¿cuál es el accionar de su defendido, de Santiago Quintanilla? ¿Qué hizo después de que dejó a él junto a sus otros 3 compañeros en la habitación? ¿Qué pasó hasta que se dieron cuenta? Bueno, eso tendremos que solicitar una ampliación para decirle a Fiscalía. Es más, hay otra diligencia que se llama reconstrucción de los hechos. Es una suerte como de obra de teatro, en donde con todas las versiones se van a tratar de establecer, incluso tiempos, por ejemplo, a qué hora salieron, cuánto se demora en el vehículo, de la habitación, la distancia y además en el vehículo. Porque aquí está el vehículo está retenido, así es. Retenido, que es en el que le trasladaron, a qué hora regresó. Todo eso se lo puede hacerlo más adelante. No le puedo responder esas preguntas porque mi participación hasta el día de hoy fue acudir a la audiencia de calificación de flagrancias, sustentar técnicamente que la prisión preventiva no era una medida necesaria, y ahí sí le voy a permitir que al final... ¿No era necesaria? No. Y le voy a explicar. Justificó arraigo. ¿Qué pasó? No solamente con justificar arraigos. Primero hay que comprender para qué sirve la prisión preventiva. ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Uno, la comparecencia del procesado al juicio, es decir, que no eluda la justicia. En el caso de la víctima, que sí existe una víctima, yo generalmente hablo de presuntas víctimas, pero en este caso estoy convencido de que existe una víctima. Hay una víctima. Totalmente de acuerdo. La reparación integral a la víctima y además que no pueda alterar el curso del proceso y la investigación. Esa es la finalidad de la prisión preventiva. La Constitución de la República nos dice que la prisión preventiva no será la regla, es la excepción. Y es más, en el artículo 77 de la Constitución, está en el numeral 1 y en el numeral 11, nos dice que los jueces deberán explicar por qué las otras medidas alternativas a la prisión preventiva no son suficientes. Y permítame un poco felicitarle incluso a la señora jueza Mireya Torres Másquiz, que es jueza de violencia intrafamiliar. Mi percepción en la audiencia, aunque sea una jueza estricta, fue una jueza muy justa y tomó en consideración, en primer lugar, que el único elemento relevante es que le dejaron en la habitación, para empezar. Segundo, además de eso, de los arraigos familiares, laborales y sociales, Fiscalía no pudo desvirtuar por qué no valen las otras medidas, porque aquí el ejercicio no es por qué no le dictas prisión preventiva, sino más bien hay que desvanecer por qué no sirven las presentaciones periódicas, por qué no sirve el grillete, por qué no sirve la prohibición de salida del país y demás, y sustentarlo de forma técnica. Y Fiscalía no pudo hacer eso en audiencia. Entonces, usted tiene un padre, además hay que hacer hincapié en algo, la privación de la libertad
El derecho a la libertad es un derecho humano y fundamental inherente al ser humano. Si le dicta la prisión preventiva, pierde el derecho al trabajo, un derecho transversal constitucional. El núcleo de la sociedad es la familia, reconocido en la Constitución. Tienen 2 hijas. La esposa no trabaja, su única fuente de ingreso es su marido. 2 hijas de 8 y 4 años. Están dentro del artículo 35 de atención prioritaria. Es un grupo vulnerable, los niños, niñas y adolescentes. Entonces, Su defendido ha dicho cuál era la condición de la subteniente Ati antes de ser llevada a la habitación y cuál era la participación de otras oficiales que estaban allí. refirió que existía otra capitán que también estaba en una condición similar, pero que la condición de la subteniente Ati, que lamentablemente se le veía que estaba con ingesta de licor. Una capitán más, nadie más. Así es de lo que tenemos hasta ahorita. ¿Cómo van a justificar el hecho de que se hizo la autopsia a la subteniente Ati sin autorización de los padres? ¿Cómo vamos a justificar quiénes? La defensa, porque allí es cuando se cuestiona el tema del espíritu de cuerpo. Yo sé que ustedes no tienen que justificar eso, pero ¿qué dice su defendido frente a ese hecho que ocurrió? Con respecto al examen médico legal, él no tenía conocimiento hasta que ya se incorporó al expediente y por eso se le llamó a la versión. En la versión, aunque a mí me parece un ejercicio abusivo de fiscalía que lo hace así, comparezca de forma libre y voluntaria. Una vez que esté aquí, dentro de mis atribuciones, le impido que se ausente del lugar por 12 horas. Anteriormente era 8. Ahora sí, mientras que le impido que se ausente, le solicito al juez día y hora para calificar la flagrancia y le formulo cargos. Entonces, realmente él no podía tener conocimiento del examen médico legal más allá de lo que sucedió y cuando esta defensa obtuvo el médico legal. Y aquí hay que tomar en cuenta, uno no tiene que justificar la inocencia, aunque el sistema lamentablemente es al revés, uno tiene que demostrar su inocencia. Es lo lógico a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se presume la inocencia y la presunción de inocencia implica el tratamiento de inocente como tal durante todo el proceso. Y es más, ahí sí no es por solidaridad de cuerpo. Yo no soy abogado del comando del ejército, yo soy abogado de un oficial, pero el comando en su primer comunicado, en su ignorancia, digo ignoraban porque no son médicos legistas, incluso un médico no siempre puede determinar lo que puede determinar un médico legista, que es un especialista, es más un perito acreditado en el Consejo de la Judicatura. O sea, ese comunicado debió limitarse al hecho que existió. Al hecho, exacto. Tal vez no se apresuraron a la causa y desconozco las razones. Deberían haber comunicado que amaneció, exacto, al hecho, simplemente eso. Y si ya sacan un segundo comunicado es porque ya hay un examen preliminar que es muy técnico. Y me parece que muy coherente el comunicado, porque dice que se sancione y se le busque a los culpables y se les sancione con el máximo de la ley. Y en esa línea está su defendido, me supongo, no va a salir del país, va a responder a los llamados. Para empezar, el día de ayer, la audiencia fue el día domingo. Él se presentó el día lunes, fue en la mañana, no estaba sorteado la causa en fiscalía, no había número de causa y le pidieron que regrese más tarde. Él regresó por segunda ocasión más tarde. Él sigue trabajando, sigue prestando y algo que me pareció muy interesante de la señora jueza es que también dispuso que iba a oficiar a la base militar para que no se les dé el pase, para que tengan incluso la cercanía con los demás. Si es que habría querido fugarse, lo habría hecho desde el primer comunicado del llamamiento a la versión libre y voluntaria. Por eso dices libre, porque uno va libremente y es voluntario en la versión. Entonces no ha eludido la justicia, ya cumplió con su primera presentación y no lo va a hacer. ¿Qué va a pasar con su esposa? ¿Qué va a pasar con sus 2 hijas? ¿Qué va a pasar con la imagen de que lamentablemente aquí a veces de algunos medios, no digo que sea vienen a sentenciar y eso influye en las decisiones judiciales? El populismo penal es terrible y causa un daño muy grande colateral a algunas personas inocentes, como el caso de mi defendido. Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo, que se realicen todos los procesos que se tienen que seguir. Mientras la justicia actúa, pues seguramente van a seguir surgiendo más datos y más información de los directamente involucrados, como usted señala, con las versiones ante la justicia. Y nosotros vamos a colaborar con la justicia en todo lo que podamos para que realmente se atrape a la persona responsable de este atroz delito. Por eso empecé esta entrevista expresando mi mayor solidaridad.
Yo tengo una hermana, tengo madre, tengo primas, amigas, tías. Ninguna mujer, ningún ser humano se merece morir en esas condiciones. Escucharon ustedes al abogado Vladimir Porognia. Él es abogado del oficial Santiago Quintanilla, quien está dentro del proceso de investigación por el asesinato de la subteniente que falleció en la unidad militar en Napo. Gracias, doctor. A ustedes, muy buenas noches. Seguimos con más información. Esto es Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.